Muy buenos días, un saludo y mi gratitud a la Sutran, en la persona de la superintendente María Jara, por esta gentil invitación. Y el saludo también lo expreso a nombre de la Fundación Transitemos, que es una institución que se ha creado con el esfuerzo de muchos ciudadanos preocupados por la problemática del transporte, el tránsito y la movilidad en nuestro país, y que quieren aportar con su granito de arena para la solución de estos problemas. Muy bien, en realidad, después de haber escuchado las presentaciones del doctor Samuel Abad y del doctor Humberto Valenzuela, que con mucha solvencia han tratado el tema de la institucionalidad en el transporte, no me queda en realidad mucho por decir. Yo más bien quería aportar un poco, tratando de aclarar ese tinglado y complejo reparto competencial en materia de transporte, tránsito, actividades complementarias, pesos y medidas, gestión de infraestructura vial, que constituye toda la institucionalidad en el transporte, ¿no? Y ese aporte mío básicamente va a ser en función a aclarar estas competencias, ¿no? Pues ahí tenemos un cuadrito donde hemos dividido los 3 niveles de gobierno, que prácticamente en el caso del gobierno nacional son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Sutran, luego los gobiernos regionales y luego los gobiernos locales, ¿no? Y en las columnas tenemos las materias base que son objeto de competencias en esta materia, entre ellas el transporte, que es la actividad económica de transportar personas o mercancías de un lugar a otro por las vías públicas terrestres, el tránsito, que tiene que ver con el desplazamiento de personas, animales y cosas por las vías públicas terrestres, la gestión de infraestructura, que tiene que ver con la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura vial pública, las actividades complementarias, que están orientadas básicamente al rol que cumplen entidades como los centros de inspección técnica vehicular, los establecimientos de salud que toman el examen de aptitud psicosomática para la licencia de conducir, también las entidades que certifican modificaciones vehiculares de fabricación, de montaje, que certifican conversiones a gas natural vehicular, a gas licuado de petróleo, que también cumplen un rol importante en el transporte. Y por último, las competencias en materia de pesos y medidas, que están muy vinculadas al tema de la gestión de infraestructura vial. Pues bien, en materia de transporte es importante entender que lo que determina la matriz de competencia en la actividad económica del transporte es el origen-destino del viaje, ¿no? Por cierto, valga el comentario, en la Ley General de Transporte, cuando se habla de las competencias, dice, por ejemplo, que el Ministerio o la municipalidad o el gobierno regional ejercen sus competencias en el ámbito de su competencia, vale la redundancia, ¿no? Y merced a ese bloque de constitucionalidad a que se refirió el doctor Samuel Abad, que está conformado por la Constitución, la ley y las normas reglamentarias, es que se ha aclarado cuál es el ámbito de competencia. Entonces ahí es donde, en los reglamentos es donde se ha definido que es el origen y destino del viaje que determina las competencias en materia de transporte. O sea, si el origen-destino del viaje está entre 2 puntos que están en distintas regiones, no estamos hablando del ámbito nacional. En consecuencia, el competente para la gestión que importa el otorgamiento de autorizaciones, habilitaciones vehiculares para la prestación del servicio de transporte, el competente será pues el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Transporte Terrestre, ¿no? Si el origen y destino del viaje está dentro del ámbito de la región, pero en provincias distintas, estamos hablando de un transporte de ámbito regional. Entonces el competente será el gobierno regional. Si el origen y destino del viaje está dentro de la provincia y sin salir de la provincia, estamos hablando entonces de la competencia del gobierno local, de la municipalidad provincial en particular. En el caso del tránsito, la matriz de competencia es muy distinta. Ahí no interesa mucho el origen del viaje, lo que interesa es el tipo de red, ¿no? Sabemos que la red vial en el Perú está dividida en red vial nacional,
red vial departamental o regional y red vial vecinal o rural, ¿no? En consecuencia, en el caso del tránsito, se le ha otorgado competencia para el control del tránsito a la SUTRAN, tratándose de la red vial nacional y de la red vial departamental y regional, ¿no? De manera tal que, de manera puntual, en el caso del tránsito, los gobiernos regionales han sido dejados de lado, digamos, en la asignación de competencias en materia de tránsito. Es por eso que no vamos a ver a un fiscalizador del gobierno regional salvo por convenio con la SUTRAN, donde hay homologación de inspectores, fiscalizando tránsito, por ejemplo, en las carreteras, ¿no? Porque esa es una competencia que le corresponde exclusivamente a la SUTRAN. En la red vial vecinal, rural o red vial urbana, como lo quieran llamar, ahí la competencia es ejercida por la municipalidad provincial. En materia de gestión de infraestructura vial, que está regulado por el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que es el Decreto Supremo 034/2008, se ha establecido que si cada nivel de gobierno administra la infraestructura vial de su competencia. O sea, la red vial nacional, que son los ejes transversales y longitudinales que la conforman, ¿no? La carretera panamericana, la carretera central, etcétera. La competencia en esos ejes le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que a su vez ha creado una institución que se llama Provías para ejercer esa competencia, ¿no? El gobierno regional administrará la red vial regional o departamental, se puede llamar indistintamente de una u otra forma, y la municipalidad le corresponde administrar la red vial urbana, ¿no? La SUTRAN, por cierto, no tiene competencias en materia de gestión de infraestructura vial, por eso ustedes pueden observar ese cuadro, está vacío. En temas de actividades complementarias, ahí la matriz de competencia ha sido un poco el capricho de la ley, ¿no? Porque no está rigurosamente vinculada a un tema territorial. Así, por ejemplo, y cuando me refiero a la ley, no me refiero necesariamente a la Ley General de Transporte, sino a leyes que han complementado la Ley General de Transporte, como por ejemplo la ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, la Ley 29237, o la Ley de las Escuelas de Conductores, ¿no? La Ley 29.006, que han establecido, por ejemplo, que las escuelas de conductores y los centros de inspección técnica vehicular son autorizados exclusivamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, independientemente de la región territorial o de la provincia territorial en que se desempeñen estos establecimientos. Sin embargo, en el caso de los establecimientos de salud que toman el examen de aptitud psicosomática, lo que ha establecido el Decreto Supremo 040/2008, que es el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir, es que son autorizados por los gobiernos regionales, porque la emisión de la licencia de la clase A es una competencia que ha sido transferida por el gobierno nacional a los gobiernos regionales. En el caso de Lima Metropolitana, de manera transitoria, todavía esta competencia la ostenta el Ministerio de Transportes porque no se ha concretado el proceso de transferencia al gobierno regional Lima Metropolitana, que no es otra cosa que la Municipalidad Metropolitana de Lima, que cumple las funciones del gobierno regional en Lima Metropolitana. Pero, por ejemplo, en el Callao ya tiene esas competencias de emisión de licencia. Es por eso que el gobierno regional de Callao autoriza también a los establecimientos de salud que toman el examen de aptitud psicosomática, ¿no? Y del Reglamento Nacional de Vehículos ha nacido una quinta materia base de competencias que tiene que ver con el cuidado de nuestra infraestructura vial. Recordemos que nosotros, por muchísimos años, hemos tenido una brecha de infraestructura que ha determinado en gran parte nuestro subdesarrollo y nuestro retraso, ¿no? Y esa brecha se ha ido reduciendo, gracias a Dios, en los últimos 20 años, diría yo, fundamentalmente por el crecimiento económico sostenido y por el apoyo que la banca internacional ha dado precisamente para la reducción de esa brecha. Pero la banca impuso algunas condiciones, y entre ellas estableció de que teníamos que tener pesos y dimensiones y que tenía que cumplirse esos pesos y dimensiones para proteger esa infraestructura vial, ¿no? Es por eso que en el Perú tenemos peso bruto vehicular, tenemos límites de peso por ejes, tenemos límites en longitud, en largo, en ancho de los vehículos que circulan por las vías públicas terrestres, ¿no? Y le han encargado, inicialmente fue Provías el encargado de controlar el cumplimiento
de estos límites en pesos y dimensiones vehiculares, pero con motivo de la creación de la SUTRAN a través de la ley 29380, se le encargó y se le transfirió estas competencias de controlar pesos y dimensiones a la SUTRAN, y las ejerce en red vial nacional y en red vial regional, como expresamente menciona la ley 29380. En la red vial urbana, esta competencia, de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos, le corresponde a las municipalidades. Lamentablemente, no se ha visto, al menos en el país, un esfuerzo de las municipalidades por proteger su red vial, controlando pesos y dimensiones vehiculares, ¿no? Entonces, estos básicamente son, digamos, las matrices de competencia. 3 minutos, señor Concha. Muy bien. Y precisamente a raíz del ejercicio de estas competencias, recientemente, bueno, yo también estoy siendo víctima vil del bendito... Sí, creo que sin pila funciona. Bueno, no voy a repetir lo que ya han mencionado, simplemente diré que en base a este reparto competencial que se ha establecido por ley, porque es la ley la que precisamente asigna competencias, es que se han suscitado algunos conflictos, ¿no? Porque interviniendo 3 niveles de gobierno y habiendo 5 materias bases en el reparto competencial, pues es natural que se den algunas de estos conflictos normativos, ¿no? Más aún cuando hay pues cierta vocación en algunos gobiernos regionales y en algunos gobiernos regionales por darle un contenido a esa autonomía que la Constitución consagra, un tanto deformado, ¿no? Y precisamente la deformación de esa autonomía es lo que el Tribunal Constitucional, y no nos dejará mentir el doctor Abad, ha llamado como autarquía, ¿no? O sea, cuando la autonomía se lleva, digamos, al punto de vulnerar el principio de Estado unitario y descentralizado que consagra el artículo 43 de nuestra Constitución, precisamente se convierte en esa deformación que se llama autarquía. Y en medio de esa autarquía tenemos algunos dispositivos, por ejemplo, que están vigentes en la actualidad, que debieran ser objeto de acciones competenciales por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Hace poco nos hemos enterado, por ejemplo, que la Municipalidad de Pueblo Libre ha emitido una norma que regula la circulación de motocicletas y el uso de cascos para los motociclistas, ¿no? Esta es una competencia exclusivamente nacional que corresponde precisamente a la condición de órgano rector que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Imagínense ustedes que cada municipalidad distrital de Lima estableciera especificaciones técnicas para el casco del motociclista como lo ha hecho la Municipalidad de Pueblo Libre. Tendríamos motociclistas que tengan que llevar colgados en su motocicleta 4 o 5 cascos, ¿no? Por cada jurisdicción territorial por la que circule dentro de la provincia de Lima, ¿no? Y no solamente usurpan, por cierto, competencias del Ministerio de Transportes, también del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana y del Ministerio de Energía y Minas, porque está obligando al grifero que verifique que el casco cumple las especificaciones técnicas que establece su ordenanza. O sea, lo que van a hacer los motociclistas es al grifo del distrito vecino, pues si le están poniendo tantas barreras para poder suministrarse combustible en su motocicleta, ¿no? Pero tenemos este tipo de vocaciones, pues, de formar la autonomía municipal o la autonomía regional, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Arequipa se ha permitido dar 2 ordenanzas que permiten la prestación del servicio en taxi en vehículos que tienen menos de 1000 kilogramos de peso vehicular y menos de 1250 centímetros cúbicos de cilindrada, ¿no? ¿Qué ha pasado? El transporte masivo ha desaparecido en Arequipa, ¿no? El transporte está basado exclusivamente en pequeños taxis que ocupan todo el espacio vial y genera una congestión pero tremenda, ¿no? Tiempo. Muy bien. Quería mencionar algunos otros casos, como por ejemplo, simplemente ya para terminar, que el gran conflicto de competencia que tenemos actualmente en el Perú y que todavía no se soluciona, es el conflicto de competencia que está generado por la no fijación de la existencia de área urbana continua entre Lima y Callao y el no establecimiento de un régimen de gestión común. Sabemos que para todos nosotros Lima, Callao es una gran metrópoli, ¿no? Nadie dice voy a preparar mis maletas para irme al Callao, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que es una gran ciudad. Y para esos casos la ley, su artículo 17, la ley del transporte y tránsito terrestre, ha establecido que cuando existe esa situación de conurbación, de continuidad urbana,
primero tiene que ser declarado expresamente así por los consejos municipales de ambas provincias, ¿no? Y una vez declarada la existencia de continuidad urbana, se establece un régimen de gestión común para administrar el transporte en esas rutas interconectadas, ¿no? En ese supuesto, pese a tratarse de provincias distintas o de regiones distintas pero que están contiguas, por excepción, el tratamiento jurídico que recibe el transporte es el tratamiento de un transporte urbano. En el caso de Piura y Callao no existe ni declaración formal de continuidad urbana, ni tampoco existe un régimen de gestión común, desde que existe al menos la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. No ha habido, pues, no sé si la voluntad política o la capacidad de llegar a esos acuerdos, pero lo cierto y concreto es que no existe. En consecuencia, el transporte entre Lima y Callao es un transporte entre regiones distintas, porque, por cierto, Lima es región, el Callao es región. En consecuencia, ¿a quién le corresponde la competencia? Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De facto, estas son competencias que vienen siendo ejercidas, en el caso del transporte interconectado, por la Municipalidad de Lima y por la Municipalidad del Callao. Pero a quien le corresponde es al Ministerio por la inexistencia de esta declaración de continuidad y por la falta de régimen de gestión común. Sin embargo, hemos visto que el Ministerio de Transporte, y esto no es una imputación, digamos, que hago a esta gestión, porque esto está en realidad durante varias gestiones, y yo mismo asumo, porque yo he sido funcionario del Ministerio, asumo parte, hago mi mea culpa también en estos aspectos de lo que me corresponde, ¿no? Pero lo cierto es que actualmente entre Lima y Callao hay una situación de facto que está generando precisamente el problema, y la única solución que hemos visto, al menos en la Fundación Transitemos, es la de la creación de una autoridad única del transporte que logre aglutinar todos los núcleos de decisión sobre lo que es el sistema único de transporte que merece Lima para el futuro, precisamente en esa autoridad única, ¿no? Que en esa autoridad única esté tanto las competencias de transporte que le corresponden a la Municipalidad de Lima, a la Municipalidad de Callao y también de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, porque solamente así se podrá realmente planificar un transporte mejor para el futuro de esta gran metrópoli. Muchas gracias. Muy bien.